Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar titulado COVID-19, el sistema Contact Tracing para empresas que te ayuda en la nueva normalidad. En primer lugar, gracias por participar. Sabemos que la oferta de webinars hoy en día es alta y variada y nos sentimos halagados de que queráis compartir este rato con nosotros. Junto a mí se encuentran dos personas. Una es Jonander Aguirre Bengoa, que es director general de Mica Bombas. Hola, John, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de tenerte por aquí. Luego contaremos un poquito cuál es tu historia. Por otro lado está Ángel Puertas, que es cofundador de Senior Domo y una de las empresas que nos ayuda en esta aventura. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José. Y en tercer lugar estoy yo, mi nombre es José Antonio Torre y soy Product Owner, en este caso del producto COVID-19. La sesión de hoy la vamos a articular en los siguientes puntos. Por un lado, os vamos a explicar cuáles son los problemas a los cuales se están enfrentando las empresas en esta nueva normalidad. Haremos un breve repaso por todas las tecnologías existentes en el mercado y cómo pueden ayudar a nuestras compañías a afrontar este nuevo reto. Os explicaremos un poco en qué consiste la solución de Contact Tracing de COVID-19 y luego hablaremos con Jonander Aguirre Bengoa para que nos explique un poquito cuál es la estrategia de prevención que han adoptado ellos dentro de su negocio para hacer de su compañía un entorno laboral mucho más saludable. La vuelta a la normalidad. Durante esta semana hemos estado viendo cómo la mayor parte de las comunidades autónomas del Estado han ido entrando en lo que se autodenomina la fase 1 y muchos de nosotros hemos ido incorporándonos paulatinamente a nuestros puestos de trabajo. Hemos dejado una estrategia a día de hoy estatal, que era la de estar recluidos en casa la mayor parte de lo posible para, sobre todo, no colapsar los sistemas sanitarios. Y ahora pasamos a un nuevo escenario en el cual va a ser importante, sobre todo, actuar de dos maneras en cuanto a sanidad pública. Por un lado, va a ser imprescindible testear, identificar aquellos casos activos de la enfermedad en un estadio muy inicial para tratar de que no se conviertan en transmisores potenciales de la misma. Y, por otro lado, realizar lo que en epidemiología se conoce como el contact tracing, ese rastreo de contactos, ¿no? Que se trataría de identificar a aquellas personas con las cuales ha estado en contacto un positivo con el fin de cortar la cadena de transmisión. Esto va a ser importante en las próximas semanas e incluso meses, sobre todo hasta que llegue la ansiada inmunización, ¿no? A través de una vacuna, porque va a ser la única estrategia que nos va a llevar a tratar de cortar aquellos posibles focos o rebrotes que se puedan producir, ¿no? Nosotros como empresa tenemos que adaptarnos a estos retos que nos marquen las normativas, pero a su vez tenemos que hacer frente a algunos extra, ¿no? Por un lado, como empresas vamos a tener que ofrecer un entorno de trabajo saludable dentro del cinturón profiláctico de nuestra compañía. Vamos a tener que garantizar el funcionamiento de la empresa minimizando las bajas asociadas a COVID-19. Va a ser muy importante, sobre todo, tratar de implementar una serie de medidas que eviten que la enfermedad se propague dentro de nuestro tejido empresarial. Vamos a tener que colaborar con las autoridades sanitarias en la detección precoz de casos y, sobre todo, es muy importante saber que estas medidas que tengamos que implementar van a tener que estar cogidas de la mano de aquello que nos marque la autoridad sanitaria competente. Estamos viendo que cada semana se están realizando modificaciones de normativa, por lo tanto, el tener un sistema de prevención que sea flexible va a facilitar mucho la tarea a la cual nos vamos a tener que enfrentar en las próximas semanas. Finalmente, vamos a tener que dar cobertura legal a todas aquellas responsabilidades en materia de prevención que se puedan derivar de esta enfermedad. Las preocupaciones que nos estamos encontrando nosotros a día de hoy en nuestros clientes se resumen en estas cuatro. Seguro que existen muchas más. A nosotros las hemos clasificado en estos cuatro grandes bloques, un poco por resumir, ¿no? Vendría a ser cómo puedo proteger a mis empleados. ¿Es posible adoptar medidas de prevención efectivas sin que éstas vulneren los derechos fundamentales de los trabajadores? ¿Seremos capaces de poner en marcha un plan de prevención inmediato, efectivo y flexible al entorno de incertidumbre actual? ¿Cómo puedo saber el estado de salud actual de mi compañía y qué medidas son las más efectivas? Estas preguntas trataremos de contestarlas mediante la implementación de tecnología para facilitar que el proceso de prevención dentro de las compañías sea muchísimo más amable y sea más eficaz. Vamos a resumir brevemente cuáles son las tecnologías que se están implementando principalmente a nivel estatal o público en la materia de para luchar contra COVID-19 y ver si alguna de ellas podría llegar a ser efectiva dentro de nuestro entorno laboral.
En primer lugar, una de las medidas que se adoptaron dentro del Estado español, incluso en una prueba piloto anterior a que apareciera la COVID-19, fue la geolocalización de los móviles por las antenas de telecomunicaciones. Es una prueba piloto que se hizo antes del estado de alarma. Incluso dentro del estado de alarma también se encargó un estudio a través de una universidad de la Comunidad Valenciana para determinar, en base a al posicionamiento de los teléfonos móviles con respecto a las antenas de telecomunicación, establecer una serie de mapas de movimientos de las personas, de tal manera que podamos identificar cuáles son los puntos más calientes y por donde se produce un mayor tránsito de personas, para de esta manera pues tener que implementar o poder implementar una serie de medidas preventivas más eficaces. Por otro lado, y es muy parecida a la anterior, se trata de geolocalizar a los teléfonos móviles no a través del geoposicionamiento de las antenas de comunicación, sino a través de las redes sociales. El mecanismo es el mismo, es tratar de establecer mapas de movimientos y mapas calientes. Toda la información que se recoge en ambos escenarios es información anónima, porque única y exclusivamente se trata de analizar o cuantificar pues, el movimiento de las personas. Otra de las iniciativas tecnológicas que ha surgido en los últimos meses ha sido aquellas aplicaciones de información voluntarias de contagios. El objetivo es el mismo que las dos anteriores, es establecer una serie de mapas o zonas calientes en las cuales hay un mayor número de contactos. Pero en este caso, en lugar de hacerlo de manera pasiva por parte de los dispositivos, se trata de que los usuarios de manera voluntaria informen dentro de una aplicación que yo soy positivo, por ejemplo, a COVID-19 y que esta es mi localización. La que más se está comentando en los últimos días y de la que vamos a hablar un poquito más en detalle hoy, se trata de aquellas aplicaciones que nos van a facilitar la tarea de contact tracing, es decir, identificar a aquellas personas con las cuales alguien ha podido estar en contacto utilizando las señales de Bluetooth de los teléfonos móviles. No me voy a extender, puesto que a continuación lo que haremos será seguramente explicarlo un poquito más en detalle. Otra de las aplicaciones que se ha estado hablando últimamente son los pasaportes de inmunidad. Los pasaportes de inmunidad son aquellas aplicaciones que, en base a si has estado contagiado o no, te ofrece un código QR para que puedas acceder a determinadas zonas. Finalmente, ya por acabar este resumen de tecnologías, hablaremos de las cámaras de infrarrojos. Se trata de aquellas cámaras o dispositivos que se ponen en las entradas de ciertos establecimientos o centros de trabajo, que permite, por un lado, identificar nuestro rostro y compararlo con una persona, y a través de una cámara térmica saber si tenemos o no fiebre, y por lo tanto que las autoridades sanitarias o los departamentos de vigilancia de la salud de las empresas, en este caso, pueden adaptar una serie de medidas un poquito más específicas. ¿Cómo funcionan las aplicaciones de contact tracing por Bluetooth? Es muy sencillo. Los usuarios se instalan una aplicación dentro del teléfono móvil y esa aplicación lo que va a hacer es lo siguiente: va a utilizar la señal de Bluetooth que emite, en este caso, su teléfono móvil, y en el momento en el que detecten una señal de Bluetooth con una potencia específica de una distancia aproximada de estos 2 metros, que debería ser esa distancia de seguridad, la información se recoge de manera anónima en ambos dispositivos. Esta información luego sirve para determinar si realmente estas personas han tenido o no algún contacto de riesgo. El sistema, a título general, funciona de la siguiente manera, ¿no? Sería una especie de escenario de uso. Imaginaos que yo soy la persona A y me encuentro todos estos individuos de los cuales vamos a hablar. Se supone que tienen instalado este sistema, puesto que es necesario tener esta aplicación instalada para que el sistema sea efectivo y pueda escanear con señales de Bluetooth. En este caso, el empleado o la persona A se encuentra en su casa y mantiene relaciones dentro del entorno familiar, ¿no? El dispositivo pues capta esas señales con una intensidad determinada, y esa información queda almacenada dentro de los dispositivos móviles de ambas personas. A coge el transporte público porque decide ir a trabajar. Durante el trayecto se encuentra durante un tiempo prolongado y a una distancia reducida con C y con D. No los vuelve a ver, son personas anónimas que se han encontrado en su día a día. Una vez que se encuentran en trabajo, establece dos tipos de contacto con dos tipos de personas, ¿no? Personas con las cuales establece contactos cerrados o contactos muy, muy próximos, y otras que son contactos de una proximidad que puede suponer un riesgo medio, ¿no? Pero siempre sin invadir estas distancias de seguridad. Por lo tanto, el sistema ha detectado a B, C, D, E, F y G
como contactos de posible riesgo en el caso de que una persona quede infectada. Un día determinado, A se levanta con sintomatología y reporta esos síntomas. Entendemos que va a su centro de salud o hace uso de este tipo de aplicación, porque al final cada escenario o cada estado está implementando este proceso de una manera distinta. Por lo tanto, esto puede variar en cada una de las aplicaciones. Al final, de lo que se trata es que A informe a través de, o bien desde la aplicación o a través de un servicio centralizado que tiene una serie de síntomas compatibles con COVID-19. Es en este momento cuando estos sistemas lo que hacen es enviar un mensaje, una alerta anónima, sin informar que es A, la persona que ha estado contagiado, a B, C, D, E, F y G, para informarles o notificarles que han podido estar en contacto en los últimos X días. Normalmente se suele utilizar un periodo de 14 para informarles que han tenido un contacto de proximidad, ¿no? Y de esta manera que estas personas, en el protocolo que haya definido, en este caso cada estado, pues se vayan a su casa, tengan un régimen de aislamiento o notifiquen a las autoridades sanitarias competentes para que se tomen las medidas oportunas. Estos sistemas, los sistemas de contact tracing por Bluetooth, atienden a dos tipos de modelos. Por un lado tenemos el modelo centralizado y otro modelo que sería descentralizado. El funcionamiento tecnológico es similar, lo que cambia es la manera en la que se trata la información. En el modelo centralizado, el análisis de la coincidencia de con quién he estado se lleva a cabo por un servidor central que está gestionado por las autoridades sanitarias, o bien del Estado, o bien en nuestro caso, que lo explicaremos a continuación, por el Departamento de Vigilancia de la Salud de nuestra empresa. Se trata de sistemas que apuestan más por la validación epidemiológica y preventiva de la información. Es decir, es una información que se otorga de manera anonimada, ¿vale?, a estos departamentos o a estos entes para que puedan hacer uso preventivo de la enfermedad, ¿no? Y es realmente la valía que pueden establecer una serie de medidas preventivas anteriores al posible contagio y de esta manera pues tratar de prevenir y minimizar el número de casos, ¿no? Y por otro lado está el sistema descentralizado. El sistema descentralizado es el análisis de coincidencia, se hace dentro del propio dispositivo móvil. En este caso, cuando alguien da positivo, no envía la información a un servidor central, sino que, para resumirlo, es el servidor central el que envía una notificación de quiénes han sido los contagiados y la propia aplicación mira dentro del dispositivo móvil del empleado si esta matrícula o este código formaba parte de su sistema, ¿vale? Es un tipo de tecnología que apuesta sobre todo por el uso independiente de un sistema de confianza, es decir, que no hay nadie que pueda hacer un mal uso de esta información y se basa principalmente también en un sistema de notificaciones. Al final, como es un sistema descentralizado, también depende del buen uso que hagan las personas de las notificaciones que este sistema envía. En el modelo centralizado tenemos los casos que se han implementado en Reino Unido, Francia, Singapur, que fue el primero en poner en marcha un sistema de este tipo, y COVID-19, que es el sistema del cual vamos a hablar a continuación, que hace lo mismo, pero dentro de un ámbito más acotado y reducido como podría ser una empresa. Finalmente, el sistema descentralizado es el modelo por el que están apostando tanto Apple como Google y al cual se han sumado distintos estados durante los últimos días, ¿no?, como puede ser Suiza, Austria o Italia. A continuación cedo la palabra a mi compañero Ángel Puertas, que nos va a explicar qué es COVID-19. Bueno, aterrizando la solución COVID-19, ¿en qué consiste? Bueno, al final nosotros lo que hemos creado es una solución que usa el principio de rastreo por Bluetooth para los empleados, que puede utilizarse mediante una app o una pulsera colgante Bluetooth, que lo que hace es registra de forma anónima y segura los contactos cercanos. Un contacto cercano se entiende por alguien que ha estado en contacto con otra persona por debajo de aproximadamente 2 metros durante 15 minutos, que es un poco como se ha publicado en los diferentes BOEs del Estado, un baremo para poder medir esto de forma normal. Nosotros, además, hemos puesto en valor una herramienta que es un gestor web, que al final lo que te da es información y visibilidad, que es lo que las otras apps que se están haciendo no tienen, ¿no? Para hacer básicamente dos cosas. Una es, antes de que haya un positivo, tener información de primera mano para analizar y ver qué puedo hacer yo como responsable del ámbito de salud de una empresa, es decir, pues ver qué departamentos son los que más se están saltando el distanciamiento social, ver si hay una persona en concreto
que es el ranking número 1 del que está en contacto con otros, ¿no? Entonces, yo ahí pues puedo aplicar una serie de medidas comunicativas o algún tipo de medidas extras que pueda hacer la empresa, teletrabajos, mamparas, redistribuir la oficina diferente. Bueno, al final das información para que se puedan articular planes preventivos. En segundo lugar, cuando llega lo malo, ¿no? Que nadie quiere que pase, pero al final si hay un sintomático positivo, damos una opción de actuar, ¿no? Y actuar pues es dar información al final de con qué personas ha estado, ¿no? Si avanzamos, José, vamos entrando en detalle en la solución. El funcionamiento es bastante simple. Al final el empleado no tiene que hacer nada más que o instalarse una aplicación del móvil o llevar un dispositivo Bluetooth consigo encima siempre. Una vez la empresa nos comunica que quiere enrolarse al programa Cowin, lo que hacemos es una carga de lo que es las licencias de uso en la herramienta y los empleados reciben una notificación a sus correos electrónicos para que se descarguen en la app o bien se pasen por el puesto que haya habilitado la empresa para repartir esos dispositivos Bluetooth. Entonces, a partir de ahí no tienen que hacer nada más con la aplicación, simplemente tenerla instalada. Y con el dispositivo, pues lo que tienen que hacer es llevarlo cada día y antes de marcharse a casa, acercarlo como a una tablet y se descarga la información que hay en el dispositivo Bluetooth y se envía al sistema, ¿vale? Esa es la única diferencia. Pero más allá de eso, es algo poco intrusivo para el empleado. ¿Qué quiere decir poco intrusivo y privado? Al final, el híbrido de privacidad que hemos montado es que nadie puede visualizar si un empleado está en contacto con otro hasta que es necesario. Al final se trata de respetar la privacidad de los empleados. Nadie tiene por qué saber con quién ha estado un empleado, salvo que haya un positivo, ¿no? Y entonces, incluso cuando la empresa accede a la ficha del empleado para visualizar los contactos de riesgo, el empleado va a recibir un correo electrónico y una notificación a su teléfono móvil diciéndole que la empresa está accediendo a su ficha y se está consultando la información de los contactos cercanos. De alguna manera hay ese fair play, esa forma de informar y transparencia de que la información fluye en todos los sentidos. Pues puedes avanzar. Entonces, 4 características básicas. Es anónima, porque al final no se sabe quién está con quién hasta que realmente es necesario. Y es privada. Al final, lo que se comparte, más allá de un identificador que tiene cada empleado y con quién ha estado, no hay ninguna otra información más allá. O sea, al final no sabemos la ubicación de si han estado físicamente en un sitio u otro. La información obtenida tiene una finalidad muy acotada, que es saber con quién ha estado esa persona para poder actuar, ¿no? Básicamente. Se aplican medidas muy fuertes de seguridad. O sea, al final hemos puesto mucho énfasis en la seguridad porque al final los datos de las personas son súper importantes y sagrados y por eso Cowin tiene medidas que son auditables por terceros en este sentido. Y es activa porque es una solución que sin hacer nada está ahí funcionando, ¿no? Entonces le da ese plus al empleado de simplicidad. O sea, no requiere que el empleado cada día entre, haga cosas y demás. En relación a lo que es la plataforma web, aquí veis un poquito el moto, ¿no? de la solución. Nosotros abogamos porque prevenir es mejor que curar, ¿no? Y en este sentido aquí la herramienta te da acceso a la ficha del empleado y puedes visualizar pues, y gestionar todo lo que son medidas de control o medidas preventivas que hace la compañía antes de que pasen cosas. Pues, si yo a ese empleado le he dado un EPI, a ese empleado cada día le hago un control de temperatura o a ese empleado lo pongo en teletrabajo, etcétera. Todo eso queda registrado en el sistema, ¿vale? Y luego, por otro lado, puedo ver esa persona qué nivel de actividad de contactos estrechos tiene. Al final, sin ver nombres y apellidos, yo puedo ver si esa persona de alguna manera se está saltando el distanciamiento social. Y la herramienta ayuda y acompaña a esa responsable de salud a hacer cosas para minimizar al máximo los contagios. Sí, un poco, Ángel, esto que comentas es lo que viene a colación de lo que explicábamos en un modelo de datos centralizado, ¿no? Que en este caso, siendo un ámbito tan acotado como puede ser el entorno laboral, permite a los departamentos de vigilancia de la salud establecer esa serie de medidas preventivas, porque pueden hacer disposición o hacer uso de esa información de manera agregada y anonimizada para poder tomar medidas preventivas antes de que se pueda expandir, incluso hacer una especie de what if, ¿no? De qué ocurriría si el día de mañana el empleado tal me dijera que es positivo, ¿no? Saber un poco cuál sería ese impacto de la cadena de contagios dentro de la compañía es muy interesante. Sí, sí.
A nivel de información, ¿no? O sea, la herramienta analítica es uno de los puntos fuertes que tiene Cowin, porque al final te da una foto de la salud de la compañía, puedes visualizar qué medidas estás tomando, cuántos están sintomáticos, cuántos están en teletrabajo, etcétera. Y se puede ir más allá, visualizar información departamental o por diferentes cargos, por diferentes métricos. Al final son diferentes dimensiones de análisis que se han puesto en este cuadro de mando que ayuda a tomar decisiones al final. Sí, entre las preguntas frecuentes que normalmente nos hacemos dentro de los departamentos de vigilancia de la salud de las empresas vendrían a ser algunas de este ejemplo, ¿no? Como lo que comentaba Ángel, qué número de empleados tengo actualmente teletrabajando, cuáles están de cuarentena preventiva y cuáles activos. Saber qué centros están más expuestos a un posible riesgo de contagio, al tener esa información agregada por centro o por departamento en lugar de por personas y poder consultarla de una manera simple a través de este tipo de sistema, nos va a permitir crear una serie de medidas preventivas que tengan una especificidad concreta de tratar de eliminar el número de contactos de riesgo dentro de un centro o un departamento y de esta manera minimizar el posible impacto que pueda tener COVID-19 en el caso de que un empleado el día de mañana viniera y me comunicara que es un positivo, ¿no? Por lo tanto, este tipo de medidas nos van a permitir actuar incluso antes de que se produzca el contagio, ¿no? Y de esta manera actuar como una especie de capa de seguridad profiláctica a aplicar a nuestro negocio. ¿Qué es lo que nos hace especiales a Cowin19? Pues es básicamente la conjunción de tres factores. Por un lado, la unión de Enzyme Advising Group. Somos una consultora líder en tecnología de innovación e inteligencia artificial con más de 9 años de experiencia en clientes de todos los sectores de actividad. Y por otro lado, Seniordomo. Ángel no nos ha explicado, pero Seniordomo es una compañía. Te dejo, Ángel, si quieres que lo expliques tú, porque Sí, bueno, al seguramente final nosotros creamos tecnología pues, para mejorar la calidad de vida de las personas, en especial de las personas mayores, y nosotros ya teníamos en nuestro offering pues, soluciones de proximidad con Bluetooth. Entonces, un poco en las conversaciones con Enzyme, al final dijimos, ostras, pues ¿por qué no cogemos lo que tenemos, lo empaquetamos, le damos una vuelta para ayudar a las empresas a volver a la normalidad, ¿no? Entonces, a partir de una charla con José de estas confinadas, ¿no? Salió la iniciativa y, bueno, manos a la obra nos pusimos al final con implantaciones activas y muy ilusionados con la aceptación de la solución. Al final es esa conjunción de equipo y de tecnología que ya está en marcha funcionando en escenarios similares los que han permitido adaptarnos rápidamente a las necesidades actuales de las compañías y en este caso sin reinventar absolutamente nada, puesto que este modelo operativo ya está basado en escenarios aplicados a escala internacional. Actualmente son más de 20 países los que han decidido apostar por una solución de contact tracing a través de una aplicación de rastreo de señales Bluetooth. Y el modelo tecnológico que recientemente ha sido avalado por grandes compañías que no entiendo la necesidad de explicar quiénes son, porque todo el mundo conocemos quiénes son Google y Apple, ¿no? Que controlan actualmente el 99% de los dispositivos inteligentes que hay en el mercado. A continuación, lo que vamos a hacer es hablar directamente con una de las personas que ha decidido apostar por un sistema de tecnología como es Cowin19. En este caso, podemos hablar de una empresa centenaria que tiene más de 100 años de vida y que ha superado ya un poquito, ¿no? Otras pandemias, ¿no? Como la gripe española de 1918. Entonces, estamos hablando de una empresa que sabe lo que se hace en materia de prevención y cuidado de personas. Tenemos con nosotros a Yonander Aguirre Bengoa, que es su director general, que es el director general de Mica Bombas. Así que no me enrollo más y te cedo la palabra, Yonander. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, José, Ángel? Bueno, lo primero, agradeceros porque yo creo que en este contexto temporal que nos ha tocado vivir a todos de la pandemia, pues yo creo que ha tocado y está tocando trabajar mucho en entornos colaborativos de diferentes organizaciones. Vosotros sois un ejemplo perfecto. Y bueno, yo creo que en ese contexto nos ha tocado a todos además reaccionar muy rápido a situaciones muy cambiantes y en ese sentido, pues bueno, el trabajo que hemos hecho con vosotros para poder implantar esto aquí ha sido, la verdad, muy efectivo y ahora mismo pues encantado de presentar y compartir con la audiencia que nos está escuchando pues nuestra experiencia al respecto, ¿no? Si quieres, para que nos conozca un poquito mejor o la audiencia que nos está escuchando pueda contextualizar qué es Emica o quiénes somos, bueno, tú apuntabas bien, somos una empresa que actualmente tenemos más de 120 años. Seguramente los actuales hemos conocido poco de la gripe española, pero aquí debió estar presente, ¿no? En algún momento de esta empresa.
Somos una empresa que fabricamos bombas centrífugas para diversos sectores, para el sector de agua, para el sector de energía, para un montón de industrias diferentes, para el sector petroquímico. Y bueno, pues actualmente desde nuestra fábrica principal aquí en el entorno de Bilbao y una segunda fábrica que tenemos en Gijón, pues suministramos bombas o hemos suministrado bombas a más de 40 países, ¿no? Yo diría que una de nuestras características es precisamente toda esa trayectoria, ¿no? Es cierto que podemos decir que en esta empresa nos ha tocado vivir circunstancias muy, muy complicadas, algunas externas, otras internas, pero en 120 años hay desde luego muchas experiencias vividas. Y en ese sentido, la gente cuando nos pregunta de alguna manera cuál es alguna de nuestras claves, ¿no?, para haber subsistido todo este tiempo, nosotros siempre hablamos de la adaptabilidad, ¿no?, de la adaptabilidad que ha tenido esta empresa y claramente la adaptabilidad que han tenido las personas que han sido y son todavía hoy en día en Mica, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ahora estamos afrontando un reto nuevo, como muchas de las compañías que estamos teniendo, pues unas situaciones de mercado, de carteras a la baja, una situación de riesgos, como el que vamos a hablar hoy, pues al alza, que complica un poco las operaciones del día a día. Y lo que os puedo contar es que en esta historia de la pandemia, seguramente a nivel personal y a nivel colectivo hay sensibilidades muy diferentes, ¿no? Nosotros os puedo contar que nos ha tocado estar trabajando en todo momento por el hecho que como fabricantes de bombas hemos sido identificados o catalogados de alguna manera como actividad esencial, ¿no?, en apoyo a nuestros clientes en ámbitos esenciales como pueden ser los suministros de agua, agroalimentarios, etcétera, ¿no? Bueno, eso nos ha llevado como empresa a vivir una experiencia durante la primera fase de la pandemia, donde digamos, los parámetros que vimos antes pues han estado muy enfocados en la saturación de los recursos sanitarios. Se han tomado medidas públicas a unos niveles muy, muy potentes para proteger de alguna manera a toda la ciudadanía en general, también las empresas, de ese riesgo de contagio. Y bueno, en esa primera fase hemos tenido que mover, como os digo, sin parar la actividad por aquello de la esencialidad. Y bueno, ahora estamos entrando en una segunda fase a nivel ciudadanía, a nivel público. Estamos, como decías antes, en un desescalado, pero realmente la visión de las empresas y de nuestra empresa, por supuesto, es que el riesgo está ahí. Además, ahora las medidas masivas públicas, digamos, pues van a ir desapareciendo y sin embargo, las empresas, el riesgo del contagio no nos lo han quitado, ¿no? Con lo cual somos y tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos todavía y vamos a tener durante periodos de tiempos relevantes, ¿no? No es un tema de una nueva fase de tan solo unos meses, ¿no? Bueno, en ese sentido, por nuestra parte, pues seguramente desde el principio hemos ido poniendo medidas preventivas y siguiendo un poco las recomendaciones, esos protocolos, esas normativas que nos han ido evolucionando cada semana para poder seguir trabajando. Y de alguna manera también, pues si algo tenemos claro nosotros es que, un poco volviendo al concepto, ¿no?, de la adaptabilidad de personas a situaciones complicadas, pues un poco ya más en una forma de trabajo que es muy habitual aquí, ¿no?, pues con una serie de grupos de trabajo, etcétera, viendo un poco las preocupaciones, sensibilidades de unos y otros, pues vimos que tenía mucho sentido desde diferentes ámbitos, desde el ámbito de la persona, desde el ámbito de la responsabilidad de prevención, la propia empresa, la garantía de mantenimiento de actividad, etcétera, pues tenía sentido, vamos a decir, ese cinturón de seguridad que de alguna manera a través de protocolos y de medidas individuales hemos tratado y hemos instaurado probablemente todas las empresas, pues reforzarlo, ¿no? De alguna manera, la imagen que estás mostrando yo creo que ayuda a explicarnos, ¿no? El círculo gris serían las medidas preventivas públicas, algo que es ajeno a las empresas, algo que nos viene dado desde las administraciones, ¿no? Pero luego ya entramos en el contexto, en el contorno de una empresa, de un colectivo concreto y bueno, pues se ponen una serie de medidas que sería una de las dos circunferencias azules, ¿no? Normalmente esas medidas, y hablo de mascarillas, hablo de mamparas, hablo de garantías o exigencias a las personas que no se acerquen o que mantengan la distancia, hablo de cierre o adaptación en sitios, lugares como salas de reuniones, vestuarios, cocinas, con todo lo que implica, ¿no?, en
de turnos, horarios, etcétera. Toda esta serie de medidas que serían de alguna manera el primer círculo de seguridad, de alguna manera para nosotros lo vemos como alguna una exigencia de disciplina individual a cada una de las personas que forman la organización para conseguir la protección colectiva, ¿no? De alguna manera estamos pidiendo a cada una de nuestras personas, ¿no? las que forman EMICA, que cumplan con un montón de medidas para que todos estemos seguros, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando conocimos un poco la tecnología, la herramienta y sus posibilidades, pues nos pareció muy interesante, vamos a decir, crear un cinturón de seguridad por encima del actual, por encima de las normativas, donde a esa disciplina individual pues le aportara desde el sistema, desde la organización, pues una protección más global, ¿no? Y bueno, esa es un poco la visión que hemos tenido en cuanto a acercarnos al problema que tenemos en las siguientes fases desde la solución que nos aportaba Cowin, ¿no? No, muy interesante, Jonander, porque realmente el concepto de tecnología e innovación está muy ligado sobre todo a startups y a empresas que realmente tienen pocos años de vida, y en este caso a mí personalmente me congratula mucho escuchar que empresas centenarias como la vuestra está adoptando una serie de medidas muy innovadoras y a priori arriesgadas, ¿no? Dentro de este contexto, una de las preguntas, entiendo que seguramente que quiera escuchar todo el mundo, es cómo han acogido vuestros empleados, en este caso las personas, una medida de este tipo, ¿no? Porque actualmente estamos viendo muchos debates en los medios de comunicación de acerca de si se trata de sistemas que delimitan o invaden un poquito la privacidad de las personas o no, ¿no? En este caso, las personas que forman parte de Mica Bombas, ¿cómo han acogido el uso de un sistema de este tipo? Pues yo te diría que lo han acogido bien, pero además que lo han solicitado, ¿no? Sin conocer que existía la tecnología ni el producto, pero nuestra forma de trabajar, te decía antes, también en este asunto ha sido pues montar un equipo de trabajo, ¿no? Relacionado al COVID y todo lo que suponía el mantener la actividad con todas estas normativas y cómo afrontar el futuro. Y bueno, ahí han ido saliendo pues cómo adaptarnos, temas, ya os digo, de EPIs, de horarios, de adaptabilidades, y fueron saliendo un poco también pues la necesidad de que todo no se basara en la disciplina individual, ¿no? Un mensaje que, bueno, pues al principio se entendió, cuando además uno va a su casa y ve la situación que hay en el entorno, es fácil de entender y asimilarlo, pero seguramente esa disciplina personal es más complicada, ¿no? de asumir o mantener durante mucho tiempo. Además, cuando el contexto, cuando vuelves a casa, pues va variando, ¿no? Parece que la mejora la visualizas. Sin embargo, pues el riesgo, como decía antes, se mantiene ahí, ¿no? En ese sentido, sí que en ese grupo pues salían un poco solicitudes de cómo desde un punto de vista de sistema, desde un punto de vista de empresa, podíamos ayudar al individuo, ¿no? a la persona. Entonces, bueno, cuando pusimos encima de la mesa este sistema, desde una transparencia total, se explicó y se valoró muy bien los dos principales objetivos que explicaba antes Ángel, ¿no? Por una parte, el sistema ayuda a prevenir y, por lo tanto, a gestionar todo lo que es el sistema preventivo, y esa gestión centralizada que decías, José, en nuestro caso, desde un punto de vista, desde la responsabilidad de prevención, eso es algo que incluso la gente nos lo solicita, ¿no? La gente, cuando solo te quedas en el mensaje, en el hay que cumplir la normativa, pues la primera vez que escuchas le da un poquito más rabia y empieza un poco a cansarse cuando solo tienes ese único discurso, ¿no? Pero en prevención hay un concepto que se llama visión cero, que de alguna manera, de forma muy resumida, lo que viene a decir es que si realmente queremos evitar que sucedan cosas, no solo tiene que haber cumplimiento de normativas, de protocolo, sino que en el propio día a día, en la propia actividad de las empresas, pues tiene que haber elementos que nos ayuden a todos a, de alguna manera, estar atentos a riesgos que no siempre se visualizan, ¿no? Nadie te pone delante, pues en este caso, la imagen del virus para saber que la tienes cerca. Entonces, este tipo de sistemas ayuda a mantener de alguna manera pues esa visión cero en el tema de prevención. Pero además al individuo también le ayuda, ¿no? Le ayuda porque el dispositivo que comentaba Ángel pues tiene una pequeña vibración, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona se está acercando demasiado a otra persona, pues ahí tiene una vibración, tiene un aviso que le está recordando que de alguna manera, pues si necesita acercarse, se tiene que poner un EPI, ¿no? Entonces, le permites a la persona olvidarse poner el EPI y le estás ayudando a que no se lo olvide, ¿no? Eso la gente lo agradece.
Y bueno, y por otra parte, el segundo objetivo pues, del producto y del sistema es importante también. Nosotros, como decía antes, no hemos parado la actividad por la esencialidad. Hemos tenido la suerte de que aquí no han sucedido, no ha habido contagios, no ha habido grandes problemas, pero sabemos que en cualquier momento puede suceder, porque no hay medio, no hay sistema que evite 100% el riesgo. Por lo tanto, si sucede, pues obviamente la gente también ha valorado muy bien que tengas la capacidad de actuar muy rápido, que de alguna manera lo que supone es conseguir evitar que el contagio, que la posibilidad de contagio se amplíe, ¿no? La capacidad que te da de actuar rápido y de forma muy precisa, donde realmente ha podido haber riesgo, pues es algo que las personas a nivel individual también valoran. Obviamente todo esto, si se explica, se entiende mejor, si se muestra, se visualiza mucho mejor. Y bueno, pues es algo que en la medida que hemos podido hacer, pues lo hemos hecho y seguimos haciéndolo, ¿no? Yo creo que no es un sistema que no hay ninguna necesidad de no ser transparentes, de no ser claros. Y bueno, ahora mismo hay mucha información de prevención porque el riesgo lo exige y esto pues ayuda a que sea otro tipo de canal de información, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que comentas. Al final tenemos que movernos un poco para ofrecer esa serie de medidas de protección colectiva que nos están demandando nuestros empleados. Entendemos que en vuestro caso la campaña de comunicación no ha sido casi vuestra desde el departamento de dirección o desde dirección hacia los empleados, sino que casi ha sido al revés, ¿no? Han sido los empleados los que os han solicitado la implementación de todo tipo, ¿no? De circulitos dentro de este gráfico que nos comentan, lo cual es muy positivo. Una pregunta que normalmente se suelen hacer nuestros clientes es ¿por qué implementar este tipo de tecnologías cuando ahora mismo estamos viendo las noticias que probablemente saldrá un sistema público que hace una función similar? Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien con los sistemas centralizados y descentralizados, pero bueno, entiendo también que hasta que no te metes en la materia, pues cuesta entenderlo. Yo antes decía que en la fase 1 ha habido indicadores o criterios de saturación de recursos sanitarios que han llevado a unas medidas públicas, ¿no? Ahora, seguramente las medidas públicas continúen con la capacidad que tienen las administraciones públicas de actuar, que no es poca, pero obviamente no es la misma que puedas tener en entornos privados, o sea una empresa, sea una asociación, sea un colectivo concreto, ¿no? Yo personalmente opino que para una administración es muy complicado hacer un sistema centralizado. Pueden llegar a montar un descentralizado. Nosotros como EMICA nos gustaría que en nuestro entorno RIS, tuviera al menos un sistema descentralizado porque entendemos que los dos son complementarios. Como decías también en una de tus slides, está claro, ¿no? Que la estrategia es a nivel global para todos es test and tracing. Es decir, la capacidad de hacer ensayos y hacerlos de forma masiva es vital y eso es un recurso que está en manos de las administraciones públicas. Las empresas, de alguna manera, pues iremos teniendo más acceso a tests seguramente, pero ellos, al nivel público, es donde está la fortaleza del test. Y el tracing, yo creo que tiene el problema de que a nivel público pudiera ser descentralizado, por lo menos desde mi punto de vista, creo que se podría llegar a implantar en nuestro entorno descentralizado, pero le faltaría siempre la capacidad centralizada que tiene un entorno privado. Entonces, en ese sentido, creo que una cosa no quita la otra. Creo que son complementarias. La fortaleza de nuestro sistema no es el test, sino es el tracing. Es un tracing mucho más potente. Y de alguna manera, pues, un ejemplo práctico que se entienda, digamos, el protocolo interno nuestro, pues a día de hoy lo que dice es que en cualquier momento en el que en nuestra organización apareciera un sintomático, fuera confirmado de COVID o no, o simplemente un sintomático sospechoso de que fuera COVID, se activa un protocolo de investigación, nos apoyaríamos precisamente en COVID y lo activaríamos, ¿no? En el caso de que en nuestro entorno se instaurara un sistema descentralizado, pues añadiríamos, se complementaría una tercera casuística, que sería que en nuestra organización, en nuestro perímetro, entrara una persona con un SMS, un mensaje, ¿no?, de ese sistema descentralizado con una sospecha, ¿no? Sospecha la cual podríamos nosotros utilizar para activar igualmente el protocolo. Por lo tanto, nuestro sistema trata de prevenir y de actuar lo antes posible para evitar mayores consecuencias. Y el sistema público, descentralizado en este caso, o centralizado incluso, pues ayudaría a incluso ir un poquito más adelante, ¿no? Pero yo creo que son complementarios y tienen
aspectos diferentes, sobre todo en la gestión del día a día, ¿no? Yo por complementar lo que dice John, en dos estadios. O sea, el descentralizado, hasta que no ha pasado algo malo, no se puede hacer nada. Al final, Cowin te da información porque precisamente la tienes. Y luego, por otro lado, en el descentralizado, en el momento en el que al empleado le llega un SMS, le estás dando la responsabilidad de actuar al empleado. En cambio, el centralizado da a la empresa la posibilidad de aplicar su propio plan de contingencia, que es potente, ¿no? O sea, al final, de lo que se trata es de poner a disposición de las empresas herramientas que ayuden, porque si no es muy complicado gestionar un conjunto de empleados que se han movido, se han mezclado con otros empleados. Eso es muy complicado de gestionar. Sí, al final es un hilo conducto, un hilo temporal en el que realmente estas medidas de protección centralizadas y enfocadas a empresa continúan allá donde los modelos públicos y descentralizados finalizan. Por lo tanto, pueden continuar ese ejercicio de prevención que tan es importante ese a nivel empresarial. Para acabar, simplemente hemos hablado un poco desde el punto de vista empresa y empleados. ¿Qué opinión crees que te merecen los otros dos agentes integrantes del proceso de prevención en la adopción de este tipo de sistemas? Es decir, ¿qué impresión tienes tú que pueden tener las administraciones públicas del uso privado de estos sistemas? Y también qué impresión pueden tener las entidades de prevención de riesgos laborales que nos acompañan en estas medidas. Bueno, en cuanto a lo que es servicio de prevención, nosotros también hemos ido de la mano de ellos en toda la implantación, porque obviamente tiene sentido. En el caso preventivo, pues es siempre alguien que te puede recomendar en cómo hacer acciones preventivas, aunque las vayas a llevar tú en primera persona en la empresa, y conocen la capacidad preventiva de la herramienta y la valora muy bien. Y además, en la parte de actuación, de análisis de investigación reciente, ahí ellos mismos también tienen una responsabilidad y por eso también les hemos llevado de la mano, ¿no? Cuando han visto la herramienta, les ha gustado y obviamente han visto información veraz y eficaz, que es lo que cualquier investigación y cualquier agente que tenga responsabilidad en la investigación va a valorar positivamente, ¿no? En cuanto a la administración pública, bueno, el contacto que hemos tenido con ellos, que lo hemos tenido a nivel tecnológico, vamos a decir que han visto una tecnología existente. Ellos nos han confirmado que es una tecnología por la cual se puede apostar, ellos van a apostar. Y en ese sentido nos han generado tranquilidad en cuanto a la parte tecnológica. Ellos, la valoración que han podido hacer seguramente, por lo que nos decían, era pues, que veían una solución innovadora, ¿no? Nos decían a un problema que tiene ahora mismo muchas empresas y en ese sentido valoraban, si quieres, la parte innovadora de cómo afrontar un problema conocido. Y nos insistían un poco en lo que comentaba antes, en que la estrategia global es test and tracing y que ellos pueden llegar hasta un punto, ellos la robustez, la fortaleza la tienen en los test y el hecho de que hubiera organizaciones que les complementaran con la parte de una trazabilidad mayor, que entienden que es donde ellos van a tener pues, siempre más debilidades, pues desde luego lo ven muy, muy complementario. Y en ese sentido pues también nos han animado a seguir y han valorado muy positivamente un poco la manera de afrontar la cuestión, ¿no? Vale, gracias, Jonander. Vamos un poquito justos de tiempo, ya son los 20. Si queréis, abrimos una ronda de preguntas y respuestas para que la gente que estéis del otro lado nos podáis preguntar o bien a Jonander o a Ángel o a mí cualquier tema que os pueda considerar o pueda resultar interesante. Cedo la palabra. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Soy Salmerón, Marketing Manager de Enzyme. Tenemos 3 preguntas por lo que veo, así que os las voy a plantear y las vais resolviendo como consideréis. La primera pregunta, esta sí que va dirigida a Jonander. Preguntan, ¿ha tenido Bombas EMICA algún apoyo o asesoramiento de su mutua de accidentes a la hora de plantear una aplicación de traceo anti-COVID en su empresa? Y además pregunta, ¿cree que las mutuas pueden hacer una mejor labor de asesoramiento en esta tecnología de prevención de riesgos laborales? Sí, bueno, en nuestro caso la recomendación no nos vino de ellos, pero nosotros sí que les contamos desde el primer momento cuál era la idea y digamos, la validaron y se apuntaron un poco a nuestro carro. Creo que sí, creo que la responsabilidad de la empresa en temas de investigación reciente también la tienen los SPAs y en ese sentido creo que sí pueden hacer también proactivamente una labor ellos mismos de ir a las empresas, igual que recomiendan una serie de medidas preventivas, pues que consideren esta otra medida
y sobre todo la posibilidad de adaptación en muchos entornos diferentes, ¿no? Nosotros somos un entorno industrial, pero yo creo que esto es aplicable a cualquier grupo, a cualquier colectivo con escenarios, entornos muy diferentes. Entonces, bueno, yo creo que es muy novedoso, creo que todavía pues, estamos arrancando todos y probablemente yo creo que sea algo normal que los propios SPAs que vayan teniendo conocimiento del sistema pues lo comenten, lo recomienden a sus propios clientes, ¿no? Sería algo natural, desde luego. Muy bien. Preguntan también sobre precio. Preguntan si la solución tiene un coste elevado y qué pasa si tenemos muchos empleados pero hay pocos registrados. Vale, en cuanto a coste, esto es una plataforma SaaS, Software as a Service, que tiene un coste por empleado mes, única y exclusivamente se paga por aquellos empleados que utilicen el sistema, por lo tanto tú puedes, es un sistema voluntario en el cual puedes dar de alta a toda tu plantilla y luego pues simplemente se paga por aquellos empleados que estén utilizando el sistema Contact Tracing. El coste actual de este empleado mes es un rappel por volumen, en el caso con un máximo de un precio similar a que pueda costar una mascarilla FFP2 aproximadamente, es como ponerle una mascarilla de este tipo cada empleado mes y tiene un descuento por volumen. También es importante saber que si nos acojamos sobre todo a los dispositivos Bluetooth, pues estos tienen un coste único y que también está sujeto a un rappel por volumen. Os animamos a que todos aquellos que estéis interesados nos enviéis un correo electrónico a infocowin@ensemadvising.com y estaremos encantados de daros con más detalle una política de precios. Vale, la siguiente pregunta tiene que ver con responsabilidad legal. Preguntan, ¿ayuda esta solución como medida de prevención de responsabilidad a la empresa en caso de denuncia por contagio? A ver, a día de hoy no existe ningún precedente jurídico debido a que esta tecnología es muy joven y que la pandemia también es muy joven. No hay ningún antecedente jurídico que diga que esta medida te puede eximir totalmente de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Sí que estamos viendo antecedentes en cuanto a empleados que denuncian a las empresas porque no han adoptado las medidas de protección colectiva necesarias. Por lo tanto, sabemos del antecedente que nos pone que no usar ningún tipo de medidas puede provocar una denuncia y desconocemos realmente si este tipo de medidas pues tienen ese sufragio universal por parte de la justicia, que es algo que todavía no se ha dado el caso. Las bondades que tiene este sistema es sobre todo está en la parte, como decía Jonander, de prevenir. Es decir, se trata de principalmente evitar que se produzca contactos de riesgo que puedan dirimir en que haya un proceso infeccioso o un foco dentro de la propia empresa. Es decir, si podemos utilizar el sistema para minimizar el impacto que pueda tener un contagio directo dentro de nuestra compañía, realmente lo que estamos haciendo es resolver el problema de que tengamos empleados que nos puedan denunciar por un hecho que no se pueda producir. Es decir, sobre todo las bondades del sistema está en la manera en la que este ayuda a prevenir que el contagio se propulse dentro de la empresa. Y en este sentido no hay una medida de prevención similar que se pueda adoptar dentro de las empresas a día de hoy. Yo creo, José, si me permites, perdón, Dima, yo creo que ante una denuncia lo primero que hay que demostrar es el sistema de prevención que tienes montado y el nivel de protección. Por lo tanto, como decía José, es un añadido, es un complemento a otras medidas. Una medida más en el peor de los casos, ¿no? Seguro que es positiva en la valoración de una situación concreta. Y por otra parte, sí que creo que, bueno, al final esto acaba en una investigación de accidente y creo que objetiviza datos para esa investigación de accidente. Podría, si no, quedar muy basada probablemente en testimonios, respuestas de diferentes personas. Desde luego tiene un elemento importante en la objetivización de ciertos datos, ¿no? Que se podrán utilizar seguro en una investigación. ¿Algún apunte más sobre esta pregunta o pasamos a la siguiente? Sí, si quieres pasamos ya directamente a la siguiente pregunta. Vale, hay dos o tres más, yo creo que en 2 o 3 minutos las completamos. Comentan sobre los dispositivos Bluetooth. Dicen, habéis hablado de una app y de un dispositivo Bluetooth. ¿Puede una empresa tener usuarios con la app y otros con los dispositivos Bluetooth? Ángel. Sí, la solución de hecho se ha diseñado de forma híbrida porque por dos motivos. Al final, no todos los empleados tienen teléfono de empresa y no todos los empleados, aunque quieran instalárselo en su teléfono móvil, al final la herramienta
se tiene que poder ofrecer para que el nivel de aceptación, adopción sea el más elevado posible, ¿no? Entonces, por eso, al final, hemos diseñado una solución cuyas aplicaciones móviles son capaces de detectar los dispositivos físicos Bluetooth y viceversa, de tal manera que pueden convivir en una misma organización aplicaciones móviles con aparatitos Bluetooth de los empleados. Dos preguntas más. Nos pregunta si se ha hecho bajo la supervisión de alguna empresa auditora la aplicación. ¿Alguna empresa, perdón? Auditora. En este caso, la implementación que hemos hecho en EMICA no ha contado con una empresa auditora, pero Ángel nos puede dar más información acerca de las medidas que se hacen de auditoría y de protección de la información dentro del sistema. Sí, entiendo que nos referimos a auditoría de seguridad. Al final nosotros lo que tenemos muy claro, porque a nivel tecnológico es nuestro core business, la solución es totalmente estanca. Al final funciona con las medidas más avanzadas que hay para que no haya ninguna fuga de información, la información va cifrada, segura. Todos los accesos con contraseñas, por ejemplo, se obliga a cambiarlos al cabo de un mes, políticas de contraseña muy, muy fuertes y al final también dentro de la herramienta se implementan mecanismos de auditoría, es decir, se sabe quién consulta, modifica, escribe, borra los datos en todo momento porque queda registro de todo esto. Y al final también a nivel de GDPR el sistema es muy fuerte porque también hay unas condiciones de uso, todo el mundo sabe qué información se utiliza. O sea, ha sido, no os exagero si quizás un 25% del tiempo del proyecto ha sido asegurar que la información sea privada, sea segura, sea íntegra, ¿no? Y todo esto se garantiza, ¿no? Y por supuesto, aquella empresa que de hecho ya lo hemos hecho, o sea, hay empresas que nos han adoptado y que tienen un departamento de ciberseguridad bastante fuerte, ¿no? Y bueno, hemos colaborado con ellos para que vean el sistema, vean las tripas y vean qué cosas tiene implementadas y se han quedado tranquilos. Al final no hacemos nada extraño con los datos y además los datos se autodestruyen a los 30 días. O sea, en ese sentido pueden estar tranquilos y si alguien necesita que su agente de ciberseguridad en la empresa audite el sistema, nosotros no tenemos ningún problema porque es algo totalmente robusto y fiable. Yo, si quieres, por completar la parte de GPDR, nosotros como EMICA sí que lo hemos chequeado con la consultoría que nos desarrolló todo el sistema, nos auditó y nos desarrolló toda la adaptación a la nueva ley y su conclusión al respecto fue muy positiva. En dos ámbitos. Uno fue claro, nuestro sistema actual no había que modificarlo ni una coma para poder incorporar el COWIN en nuestra organización, es decir, los datos que utilizamos, la empresa ya los tenía, los datos no son especialmente sensibles para tener consideraciones nuevas al sistema que ya teníamos instaurado y, por otra parte, las recomendaciones que nos daban, de alguna manera, se aplican en la propia aplicación. No hay un almacenamiento abusivo de datos, hay una transparencia, hay un objetivo muy acotado de uso de esos datos. Es decir, hay una serie de recomendaciones ahí que también vienen de la propia Agencia de Protección de Datos con el contexto del COVID, que la propia constructora que nos miró el tema pues nos los confirmaba. Muy bien. Gracias. Vale, queda una pregunta más y ya cerramos. Perdón, ¿querías decir algo? No, simplemente si quedaba alguna pregunta, Emma. Bueno. Sí, es que hay un poco de retraso. Sí, hay una última pregunta, de hecho es una felicitación, nos comentan felicidades por el proyecto, es tecnología de aquí y es la primera de Europa que veo que esta persona ve con tanta funcionalidad para la empresa. Pregunta si Ensign puede dar cobertura a otros países de instalar esta aplicación. Sí, al final es un sistema abierto que se aloja dentro de un cloud europeo y que, por tanto, al estar todos sometidos a las mismas leyes de protección de datos, es un sistema que se puede poner en marcha en cualquier momento, en cualquier punto de Europa, ¿no? Pensar que es un sistema que no depende de la línea telefónica que pueda tener el dispositivo, porque al final lo único que hace es trabajar con datos y no con señales de antena y
que tiene una adopción realmente rápida. De hecho, un despliegue de un piloto en el que puedan participar 200 empleados se hace de una manera muy rápida porque es un sistema realmente ágil empezar a trabajar con él. Sí, yo complementar lo que dice José, o sea, a nivel de cómo se ha estructurado la operativa de ejecución de los proyectos. Ensaima ha creado una oficina de proyecto y luego, esto ha sido muy curioso, ¿no? Pero creo que ha sido la primera vez que hacemos un proyecto de esta índole en tan poco tiempo y confinados y en remoto, ¿no? Hemos desplegado, John está aquí en primera persona, hemos dado un soporte en remoto todos, al final con Zoom, ha sido un reto brutal y tenemos una oficina de proyecto que funciona, que atiende, que ayuda a instalar en todo lo que son los dispositivos si es necesario. Por tanto, o sea, capacidades de idioma y de poder llegar a cualquier país de la Comunidad Europea sin problema. En este sentido, el servicio es operativo no solo a nivel tecnológico, sino que hay un servicio de acompañamiento para que el setup sea un éxito. Hablamos de la Unión Europea estrictamente porque estamos acostumbrados a trabajar con las mismas políticas de tratamiento de datos, pero el sistema tecnológicamente es compatible con cualquier parte del mundo. Muy bien, pues si os parece, nos pasamos de tiempo, así que cerraremos el webinar. Agradecer primero de todo a los ponentes por vuestras explicaciones. De Ensaim, Ángel de Senior Domo y John Ander de Mica Bombas. También agradeceros a vosotros por conectaros al webinar. Somos conscientes de que hay una oferta de webinars en estos momentos, así que gracias por dedicar 45 minutos de vuestro tiempo a nuestra sesión de hoy. Comentaros que al finalizar la grabación recibiréis una encuesta que os animamos a que contestéis para que podamos seguir mejorando y para poder programar webinars que os sean de interés. Y por último, os invitamos a que visitéis nuestro blog, donde encontraréis la programación de próximos webinars, grabaciones de webinars realizados, artículos de digitalización y ebooks. Eso es todo por mi parte. Paso la palabra de nuevo a los ponentes para que se puedan despedir. Gracias y muy buen día. Gracias, Inma. Bueno, Jonander, te dejamos que te despidas. Lo primero, muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido un placer compartir este rato contigo y que nos expliques un poquito cómo estáis haciendo las cosas en EMICA y estamos orgullosos de formar parte de este proceso. Muy bien, nada, muy encantado y agradecido y nada, aquí nosotros seguimos con nuestra actividad, ya estaremos en contacto, ¿vale? Queda un poco a día de hoy. Vamos hablando. Hasta luego. Muy bien, Vale. un saludo. Gracias, Ángel. También es un placer siempre estar charlando contigo y sobre todo que nos ilumines en este tipo de tecnologías. Muy bien, mano a mano. Venga, seguimos. Hasta luego. Muchas gracias a todos.